Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan este miércoles de ajedrez. Hoy está con nosotros Kimberly Castillo, estudiante de la FES Acatlán. Hola, Kimberly, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias. Pues nosotros muy contentos de que estés este miércoles con nosotros y nos hayas preparado una clasecita de ajedrez. Me estaba contando antes de que entráramos al aire, Kimberly, que pues tuvo un buen resultado en el torneo pasado por equipos de la UNAM dentro de los Juegos Universitarios el pasado fin de semana. Se jugó en la modalidad, fue ¿a qué ritmo, Kimberly? 10 más 5. A 10 más 5, ritmo rápido. Y pues bueno, había equipos de media superior y equipos de superior que juegan pues separados, ¿verdad? Y Kimberly le ganó al mejor jugador que tenemos actualmente en la UNAM, que es el maestro FIDE Roberto Ávila, un excelente jugador, pero bueno, maravilloso que Kimberly haya logrado este resultado. ¿A qué te supo ganarle a Roberto Ávila, Kimberly? Pues primero me supo súper bien, victoria, pero ya después del torneo no pude concluirlo de la mejor manera. Uy, bueno, pues bueno, a lo mejor te emocionaste demasiado con Sí. este triunfo y luego ya los demás que no eran tan fuertes, pues ya no le echaste tanto. Oigan, pues también desearle muchísimo éxito a Kimberly que va a jugar el campeonato de North American que va a ser en Huastepec la próxima semana. Vienen competidores, obviamente, de todo México, de Estados Unidos y de Canadá, ¿cierto? Sí, Sí, bueno, pues este es un campeonato juvenil de Norteamérica. Ella, Kimberly, va en la categoría sub-20. ¿Cuántos años tienes, Kimberly? justamente 20 años. 20. Tu último Sí, juvenil. sí, sí. Muchísima suerte, prepárate bien. Y pues bueno, ya cuéntanos qué nos preparaste para el día de hoy. Bueno, hoy les voy a mostrar una partida de Jonathan Rawson que tiene que ver con el último pecado, que es la dispersión, y también sobre el arte de la concentración en el ajedrez. Y por último, la conclusión del libro, que lo titula como La redención del autor. Ok, pues arranquemos. Esperamos que les guste mucho. Ok, esta partida, am, Jonathan Rawson la comparte como los ecos que tienen los ajedrecistas em, durante una partida. Ajá, Entonces, los ecos son básicamente pensamientos en los que sobreposiciones en los que tú forjas tus ideas. Y, por ejemplo, en ciertas posiciones, eh, todo se puede definir por ecos anteriores de partidas pasadas. O sea, cada partida que vas jugando está llena de ecos y eso va definiendo el juego de un ajedrecista. qué interesante. Toda la experiencia, ¿no? Y que Sí. resumba nuestras mentes. Entonces, comenzamos con E4, Ujú. E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil C5, C3, B5, alfil C2, D5, D4, D por E4, D por C5, dama por D1, alfil por D1, E por F3, alfil por F3, alfil B7 y B4. Aquí Rawson decide optar por una novedad. em, en las líneas antes continuaban con A4, em, B4, torre 1, enroque, alfil por C6, alfil por C6, C por B4, caballo D5, alfil D2, F6, B3, caballo E7. Da una posición más o menos igualada. Es por eso que Rawson optó por jugar B4 y siguió E4,
A5 es la idea que esperaba Rose, pero después de caballo A3, A por B4, caballo por B5, enroque, C por B4, E4, alfil E2, caballo por B4, caballo por C7. Es mejor para las blancas debido a la pareja de alfiles y el peón de C pasado. Esta es la idea básicamente por la que Rawson decidió jugar B4, Ujú, pero bueno, olvidé mencionar que era Rawson contra Benjamín y bueno, Benjamín decidió jugar E4, alfil E2, enroque, A4 y B por A4. En este punto, Rawson comenzó a dudar de lo que jugó, justamente porque no sucedió lo que él había esperado, ujú, y, y no tenía la posición clara por su falta de desarrollo de las piezas del flanco de dama. Su ventaja podría ser a largo plazo la estructura de peones y el control de las casillas negras, ya que el negro pues no tiene el fil de casillas negras. Entonces, él consideraba que bueno, que la próxima jugada que él haría iba a ser em, lo que definiría el resto de la partida. Em, También consideraba que la columna D1 era importante controlarla ujú, y es por eso que jugó torre D1, evitando el salto del caballo en D5 y en algún momento poder capturar el peón de A4. ujú, Em, Sí, bueno, aquí se jugó caballo E5, pero si la torre de A va a D8, Rawson va a cambiar las torres y esto fue lo que él pensó que sería mejor para su posición, ujú, porque infringe más daños en la estructura de los peones de as negras. ujú, Pero jugó, bueno, Benjamín jugó caballo E5, siguió alfil F4, torre F8 y C4. Esta es una jugada que me gusta mucho porque, bueno, aquí cito al autor, bueno, estamos controlando D5 y vamos a reincorporar el caballo. Y aquí cito que Rawson pensó que efectuar una jugada que no contribuye al desarrollo cuando se está subdesarrollando contra un jugador de dotes tácticos no es fácil para los nervios. ujú, Eh, entonces, esto fue, bueno, es una jugada que me gusta porque casi siempre lo que nos dicen es que tenemos que seguir desarrollando las piezas y, y buscar lo más rápido posible la seguridad del rey, el desarrollo, y ya después ver cómo jugar. Pero aquí Rawson, con la jugada de C4, le está dando una mejor posición porque está controlando la casilla de 5 y el caballo ya no está limitado solamente a saltar a D2 o a A3. Entonces es una jugada que a mí me parece muy, muy buena. Siguió torre 7 y aquí Rawson se sintió un poquito em, confiado porque él pensaba que las negras tenían que aprovechar su falta de desarrollo y rápidamente controlar la columna de D. Entonces, la jugada de torre 7 se le hace muy extraña porque dice que parece asumir la derrota desde un punto de vista conceptual y su rival aquí fue culpable de su relajación. Em, Siguió, bueno, Jonathan Rawson esperaba caballo de 3, alfil por D3, peón por D3, alfil por C7
incrementando el valor de los peones del flanco de dama. Por ejemplo, si, bueno, tampoco se veía tan claro porque podría seguir em, torre C8, alfil B6, caballo G4, B5, A por B5, C por B5, alfil D5, caballo C3 y caballo C4. Y esto parecía mantener la posición y las negras tampoco están tan mal. Em, Aquí no sé por qué van a optar, ya que ambos peones tanto de las blancas como las negras son muy fuertes y parece que hay oportunidades para cualquiera de los dos. Si, si después de peón por hubiera jugado caballo C3, sería una jugada dudosa, porque sigue caballo E4, torre por, em, A- y A5. Y esto parece que las negras bueno, parece que están un poquito mejor. Si en vez de jugar alfil B6, juegan alfil D6, caballo E5, caballo D2, caballo C3, esto parece peligroso para las blancas, por eso que decidió jugar con alfil B6. Y, y esto es la variante que vimos. Em, entonces, la jugada E7, em, no esperaba bueno, Jonathan Rawson no esperaba que su rival comenzara a jugar de una manera más defensiva y que no aprovechara la ventaja que tenía sobre su falta de desarrollo. Juega caballo C3, torre a E8, alfil E3. em, y aquí Rawson decidió por restarle la importancia a la ocupación de la columna E, em, porque parece que no hay nada claro aún. Torre D7. Bueno, aquí dice Rawson, el paso de mi adversario a modo defensivo hizo que mi juego decayera. Mi posición está bastante organizada como para rechazar cualquier tipo de provocación. No tenía claro si aún existía alguna iniciativa para las piezas negras. Él pensó que caballo G4, alfil por, caballo por, torre por A4, caballo E5 y B5 era prometedor para las blancas. Pero este tipo de jugadas de torre son jugadas que Rawson no esperaba porque él pensaba que su rival tenía que jugar de una manera más táctica o, o incluso una manera en la que aprovechara en su ventaja de espacio. Siguió torre por D7, caballo E por D7, B5, C6 y aquí C6 lo hizo dudar de B5. Mi estado mental predominante era ser cauteloso, intentando prevenir el contrajuego de mi rival. Aquí claramente se ve que Rawson no tenía em, em, como clara la posición. No entendía que él ya había salido de su mala posición y ahora la posición era completamente diferente, pero por los secos que, que llegó a tener gracias a, a una posición anterior, ahora duda de lo que está pasando en la posición. Torre por A4. Debí dejarme llevar por mi intuición. Bueno, aquí dice en el libro que esta jugada le tomó casi 22 minutos y, y no sabía qué jugar realmente. Entonces, dice que aquí debió dejarse llevar
por su intuición que él decía que debía editar la captura en A4. Aquí fue víctima del perfeccionismo, porque este tipo de decisión es característico de aquellos que sufren los efectos eco. Inviertes mucha energía emocional y sigues sin poder decidirte. Em, pues claramente em, Rawson no tenía clara la posición y, simplemente no la entendía, no sabía qué jugar y si tenía dudas sobre si capturar el peón de A4, pudo haber pensado en otro tipo de jugadas, pero, pero su perfeccionismo no, de tratar de buscar la mejor jugada siempre, no lo dejó eh, comprender la posición. Caballo B8, torre A1, caballo F D7, torre D1. La columna D parece no ser importante aquí, sin embargo, sigo sintiendo una urgencia emocional sobre el control de esta columna. Y bueno, básicamente en esta partida de eso se trata, que Rawson no, no entendió, dice que no entendió que la posición era totalmente diferente, ya había cambiado y, y que no debió dejarse llevar por las jugadas en las que se sintió que tenía que estar a la defensiva y, y tratando de controlar algo que ya no era factible controlar. F5, caballo A4, caballo 5, caballo C3. Aquí la mejor jugada, caballo C3 es también un error de Rawson, porque su idea con caballo A4 es saltar en algún momento a B6, pero no lo vio muy claro. Em, Aquí debió de jugar caballo B6, A por B5, C por B5, alfil por B5, alfil C6 y alfil E2. Y eso parece estar bien para las blancas por el peón. Caballo BD7. Y en este momento Benjamín le ofreció tablas y posteriormente de todo el juego en que empezó todas las jugadas que empezó a realizar Benjamín fueron casi de propuestas de tablas. Torre 8, torre D6, caballo F8, G4, caballo F7, torre D1, G6, caballo D5. Aquí Rawson pensó también que esto parecía darle completamente la ventaja, pero sí, bueno, sí, él pensó que si peón por caballo, peón por, y el avance de los peones era muy fácil de jugar y probablemente esto ganaba para él. Por eso fue que lo jugó y se dejó, no pensó más allá de lo que podía jugar Benjamín. Caballo de 7 fue la jugada que hizo. Peón por, caballo C7, torre E7, torre A1. Torre A1 eh, es una jugada muy extraña. Afecta la coordinación de las blancas y garantiza un contrajuego a las negras. También dijo que multiplicó sus nervios y, y al darse cuenta que no fue tan buena, lo hizo nuevamente dudar de su posición ganadora. Caballo E5, caballo por peón, caballo D3. Él simplemente pensó en, en caballo F3 jaque y alfil por, peón por, caballo C7, torre G7, rey H1.
Aquí Rawson le temía esta posición, pero parece que no, las negras no tienen un ataque ni directo y, y no pueden, no tienen más por sus piezas, a pesar de que el enroque de las blancas esté abierto, no parece ser muy claro. Pero esto no le gustaba a Rose. Incluso con caballo F3 iba a retirar a su rey, pero no esperó la jugada de caballo D3. Alfil por D3, peón por, caballo B4, caballo E5, rey F1, torre D7, torre D1, rey F7, alfil F4, caballo por C4, torre por D3. Aquí nuevamente él cree que necesita controlar la columna y que gracias a que la torre de las negras logró eh, también posicionarse en la columna, cree que necesita cambiar las torres, pero pudo haber mantenido la posición y quizá encontrar un juego ganador gracias a sus peones avanzados, pero decidió cambiar y después de varias jugadas em, que tampoco tiene muy claro, em, esto ya resuelve la tensión y finalmente termina en una posición pues en la que acordaron tablas. Eh, Aquí jugar bueno, H6 y rey C2, pensó en caballo E5, rey por caballo, y esto no es bueno porque el caballo queda atrapado, entonces no le quedó de otra que jugar rey C2 y aceptar las tablas. Bueno, Ok. Pues muy interesante, y además cómo nos vas contando todos los pensamientos que tuvo, ¿no? Cómo se sentía retrasado en desarrollo y cuando ya estaba todo desarrollado seguía ajá, sí, sintiéndose seguía pensando que estaba mal. Ujú. retrasado y luego al final, ¿no? Que siempre esperas, crees que la mejor jugada de tu contrario es una y de pronto te hacen otra que no habías calculado y pues que era mucho mejor, ¿no? Entonces él tuvo mucha ventaja, pero pues no la supo canalizar y acabó empatando, como nos dices, Kimberly. Sí. Bueno, para resumir, está el capítulo El arte de la concentración en el ajedrez, en el que Rawson nos explica que la concentración es fundamental para alcanzar la grandeza y que muchos errores en una partida no se deben a falta de conocimiento, sino a la dispersión mental. Esta dispersión ocurre cuando la mente se aleja del presente por emociones, nervios, recuerdos del pasado o falta de atención. Esos son los ecos. Para combatir esta dispersión, Rawson propone varias soluciones. La primera es la variedad, que explica que pensar siempre de la misma manera provoca aburrimiento, que el cerebro, si piensa siempre en jugar lo mismo, de cierta manera se aburre y no logra encontrar algo que le guste. Para pensar con variedad, podrías ser como pensando tácticamente o estratégicamente. También Rawson da em, como lo de hablar con las piezas, es como parte de la variedad de, de pensar diferente. Ujú, Y esto evita el aburrimiento y mantiene la mente activa. Para eso sirve la variedad. La segunda es desconectarse, que significa ponerse en el lugar del oponente en el lugar del oponente para ver la posición desde su perspectiva y descubrir nuevas ideas. Aquí hay como, bueno, yo he visto jugadores que a veces se paran y se ponen detrás de ti y ven la posición desde tu punto de vista, pero bueno, yo no lo siento tan necesario, yo a eso yo simplemente podría pensar como, ¿y si mi rival le tocara jugar, qué haría? Y de esa manera yo resuelvo la segunda, que es desconectarse. ujú. La tercera es el equilibrio,
no podemos estar al máximo de concentración durante toda la partida. Por eso es importante saber cuándo pensar intensamente y ahorrar energía. Y finalmente, los descansos. Caminar, apartar la vista del tablero o visualizar mentalmente la posición ayuda al cerebro a oxigenarse y recuperar la claridad. Yo lo hago, no sé, cuando tomo agua o cuando me estiro, cuando necesito ir al baño, o también al ver otras posiciones, ese es como mi descanso de la posición que estoy jugando. En conclusión, la dispersión es uno de los mayores enemigos del ajedrecista, sobre todo en apuros de tiempo. Por eso, aprender a concentrarse no solo mejora el juego, sino que también fortalece la mente. Y otro capítulo para terminar, es ya finalmente la conclusión, que Rawson la titula como conclusión, la redención del autor. Y en esta parte del libro, Jonathan Rawson reflexiona sobre el verdadero sentido del ajedrez y del aprendizaje. No existe un final definitivo en el conocimiento. La perfección solo puede entenderse desde el punto de vista de cada persona según lo que ha logrado comprender. Esto significa que aprender ajedrez es un camino que nunca se termina, porque todos entendemos el ajedrez de distintas maneras. Es un mundo para cada quien. Este libro nos invita a revisar muchos hábitos que damos por normales. Para Rawson, el ajedrez no es solo pensar, sino también sentir, disfrutar la lucha, ser sensibles a los momentos importantes de la partida, respetar al oponente, controlar el ego, confiar en uno mismo y aceptar que cometer errores es parte del camino. Todo esto debe ir acompañado de una buena concentración. También nos aclara que con su libro su intención no fue crear un sistema perfecto ni imponer reglas absolutas. Él solo quiso compartir que entiende el ajedrez como un juego profundo, complejo y tan grande que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Para terminar, Rawson nos recuerda que el ajedrez no ofrece respuestas fáciles. Siempre habrá más preguntas que soluciones. Y eso es precisamente lo que lo hace tan interesante. Por eso nos invita a disfrutar el proceso sin tomarnos el juego ni a nosotros mismos con demasiada seriedad. Ok, pues si gustas dejar de compartir pantalla, Kimberly. Pues interesantísimo, pónganos en los comentarios qué les pareció esta clase que nos da hoy Kimberly. Les recordamos que durante todo este semestre estuvimos viendo el libro Los pecados capitales en ajedrez. A Kimberly le tocó cerrar, ¿verdad? Con Sí. el último capítulo, explicarnos las conclusiones y pues bueno, a mí me pareció maravillosa, espero que a todos los que la hayan visto también. Sobre todo me quedo mucho con dos ideas que mencionas, Kimberly, pues la concentración, ¿no? No perder nunca la concentración. Fíjate que cuando él dice que gastó demasiada energía en una jugada, ¿no? Y demasiado tiempo buscando la mejor, a veces, como todos saben que se juega con tiempo y el tiempo, tanto la energía como el tiempo no son infinitos, muchas veces uno aprende a ser más práctico y a tratar de hacer jugadas muy buenas pero no buscar la mejor, porque cuando uno se queda ahí las horas, siempre podrá haber una mejor jugada, ¿sí? Pero si nuestra energía se lleva, si se acaba la energía ahí o el tiempo, pues de qué sirve encontrarla mejor si después ya no vamos a tener ni energía ni tiempo para continuar con el juego, ¿no? Entonces uno aprende que con que sea buena es suficiente y a seguirle, ¿no? Y la otra idea que presentabas, que también se me hizo muy interesante, es imaginarte, creo que eso lo hacemos todos los ajedrecistas, ¿no? Imaginarte en la posición del otro, qué haría, qué amenaza, qué es lo que, cuáles son sus posibilidades. Pero a mí me da la impresión de que esto de pararte y ponerte detrás del tablero como si fueras el adversario, no es tanto porque no lo puedas hacer mentalmente. A mí me da la impresión de que todos lo pueden hacer mentalmente, pero hacen lo que tú dijiste, cuando voy a tomar agua, cuando me estiro, creo que lo hacen para lo último, una de las recomendaciones que dabas, que era relajarse.
¿no? Entonces, aunque puedas estar sentado imaginándote lo que pueda hacer el otro, una forma de relajarte es pararte, moverte detrás, ponerte en otro ángulo y eso pues hace que te estires y te relajes un poquito, ¿no? Cambias la postura en vez de estar así, ¿no? Bueno, yo me puse así porque me acaba de preguntar una comunicadora de Deporte UNAM que por qué veía en el torneo. A ver, Kimberly, si tú puedes explicarle al público por qué los ajedrecistas se ponen así. Bueno, no sé si todos lo hacen por el mismo motivo, pero todos lo hacen. Yo lo hago para solo concentrarme en el tablero y no ver a la gente moviéndose o tampoco ver a mi rival. Y bueno, yo lo hago por ese motivo. Sí, pues bueno, yo exactamente por el mismo. Es una manera de tomar una postura en la que no quieres saber de nada, ¿no? Claro, no tienes que poner las manos forzosamente, pero las manos te ayudan a... me olvido del mundo, ¿no? Por eso te decía que entonces pararte y ponerte detrás del adversario y moverte cuando estás en una partida, pues ayuda a relajarse, ¿ok? Bueno, pues Kimberly, ¿algo que quieras decir para despedirnos? Que me gustó mucho el libro de Los Siete Pecados. Si alguien tiene la oportunidad de leerlo, no debería desaprovecharla. Y, y bueno, ¿Lo no sé, recomiendas? sí, lo recomiendo muchísimo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Kimberly. Mucha suerte en el próximo torneo. Que te vaya muy, muy bien. Gracias a todos por estar con nosotros y los esperamos el próximo miércoles. Adiós. Chao.